El mundo tiene formas extrañas de ponernos a prueba. Me llamo Luis, y sobreviví a un intento de asesinato. Mi terapeuta me recomendó que tuviera un nuevo pasatiempo. Ya saben, para mantener mi mente ocupada. Dijo que ayudaría con las pesadillas. Dijo que ayudaría a sentirme más ligero, más lúcido. Lo mismo dijo con los medicamentos, y no funcionaron. Pero saben, creo que le tengo más fe a este hobby que a las pastillas. ¿Nunca han tenido esa sensación, que algo tuvo que suceder de una manera diferente? Ya sea para bien o para mal. Ese evento que presenciaron, como si lo que sus ojos vieron tuvo que suceder de otra forma. Es una emoción rara. Se siente fría. El mundo es muy grande, pero, la verdad, no muchos de nosotros se dan cuenta de esto. No muchos tienen el valor de adentrarse en esos pequeños rincones oscuros de la vida. Pensé en publicar un libro. Pero a sabiendas de los tiempos en los que estamos, mi idea cambió, y decidí escribir un blog. Después de sobrevivir a mi ataque, surgió mi interés por lo paranormal y por esos temas tan oscuros que no mencionarías en una conversación común. Llámalo obsesión, llámalo arte, llámalo como quieras. Decidí que en mi blog publicaría relatos, historias que pudiera recolectar de diferentes sitios de noticias, periódicos, e incluso del boca en boca si se presentaba la oportunidad. Pero, para que estos relatos fueran publicados, tendría que cerciorarme de que fueran totalmente reales. Quiero estudiar periodismo, y pienso que sería buena idea empezar desde ahora, y al mismo tiempo mantendría mi cabeza ocupada. El primer relato del que hablaré, lo titulo The Slenderman. Padres, no dejen que sus hijos vayan solos al bosque, porque yo siempre estaré ahí. Observando. Estas fueron las últimas palabras del criminal Joseph Surge, quien fue sentenciado a la pena de muerte por el abuso y asesinato de 12 menores. Este ha sido el caso más difícil de toda mi carrera, afirmó un detective con más de 20 años de experiencia. El modus operandi de Surge era por demás peculiar. Surge se vestía de traje y se cubría la cara con un calcetín blanco para ocultar su identidad, y llevaba a los niños al bosque, donde después de abusarlos los asesinaba y enterraba los cuerpos en ese mismo bosque. Cuando se le preguntó cómo lograba atraer a los niños, Surge confesó que utilizaba diversas drogas y alucinógenos para que le fuera más fácil engañar a los niños. Las autoridades dieron con el paradero de Surge luego de que un niño pudo escapar. El niño le dijo a uno de los detectives que el monstruo que lo secuestró lo tomó muy fuerte con sus tentáculos negros y se lo llevó a una cabaña en los bosques, cerca de la ciudad donde vivía con sus padres. Con esta información las autoridades de esa zona pudieron encontrar la residencia de Surge. Cuando los oficiales llegaron a la casa, escucharon sonidos de forcejeo y gritos dentro de la casa. Cuando los dos oficiales irrumpieron en la vivienda, se encontraron a Surge siendo golpeado por dos hombres disfrazados. Uno vestía una chaqueta de cuero amarillento, y llevaba una máscara blanca con maquillaje y rasgos femeninos, y el otro llevaba una sudadera con capucha amarilla, llevaba un pasamontañas negro y solo se veían dos círculos rojos en sus ojos, reportó uno de los oficiales. Surge se encontraba en el suelo de su cocina, malherido, con múltiples traumatismos en su cabeza, y estaba vistiendo un traje de ejecutivo manchado totalmente de su propia sangre. Cuando los oficiales levantaron sus armas hacia los sujetos disfrazados, estos rápidamente saltaron por una de las ventanas de la cabaña y los oficiales los perdieron en el bosque. La prensa hizo eco del acto heroico de estos dos individuos, y aunque nunca se supo nada más de esos dos sujetos, el pueblo los nombró cariñosamente como Muskie y Judy. En cuanto a Surge, el periódico local le dio el nombre de Slenderman debido a su complexión física, después de que se conoció su arresto. Incluso después de la muerte de Surge, los padres miran con terror el bosque, creyendo que ahora el espíritu de Slenderman se encuentra allí, acechando. Se han reportado el arresto de varios imitadores, pero de entre todos uno de los que más llamó la atención fue el caso de Jack Robinson, el cual se vestía como payaso y acechaba a los niños en las cercanías de un circo, donde trabajaba. La Hugging Jack, así lo llamaban en el circo. Jack solo asesinó a un niño, y fue descubierto por uno de los trabajadores del circo. No podré volver a dormir cómodamente, reportó el testigo a la policía. El testigo encontró a Robinson comiéndose los intestinos del pobre chico.
Después de su arresto, la defensa alegó que había leído el caso de Joseph Surch en el periódico, y que lo había inspirado. La corte envió a Robinson a un hospital psiquiátrico, según su abogado, por problemas mentales. Robinson sigue estando allí, medicado. Hace unos meses, la historia de Surch ha vuelto a ser tema de noticias. El día del aniversario de su ejecución, los supuestos admiradores de Surch colocaron en los árboles del mismo bosque unas notas, con dibujos y mensajes del Slenderman, un doloroso recordatorio de la tragedia. El segundo relato lleva por nombre Ejjeles Jack. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a un ser querido? ¿Cualquier cosa? El 911 recibió una llamada de emergencia de una casa ubicada en un barrio de los suburbios. Te podrías esperar lo de siempre: robo, pelea doméstica, accidente de cocina. Si tienes tiempo en este trabajo, te acostumbras a escuchar las voces de las personas en el peor día de sus vidas. Relató para el noticiero un trabajador del servicio de emergencias que pidió ser anónimo. Apuñaló en el estómago a Mitch, apuñaló a mi hermano, repetía una y otra vez el chico que había llamado. Después de calmarse, el chico dio aún con su voz temblorosa su dirección. La policía y los paramédicos llegaron al lugar. Los paramédicos estabilizaron a la víctima. Saltó por la ventana de atrás, gimió el adolorido hombre. Y los dos policías se dirigieron al patio trasero. Uno de los oficiales pudo ver a un hombre vestido totalmente de negro, intentando entrar por la puerta de una de las casas. Le grité que se detuviera y me identifiqué como policía, pero me ignoró, afirmó el oficial, que fue interrogado para el reporte. La figura negra volteó hacia el oficial. El hombre vestía una sudadera negra, llevaba un bisturí ensangrentado en su mano derecha y usaba una máscara azul. Los oficiales le ordenaron que soltara el arma y se tirara al suelo, pero el hombre hizo caso omiso de las advertencias y se abalanzó contra uno de los oficiales. El oficial a su lado, temiendo por la vida de su compañero, abrió fuego contra el sujeto, y una bala impactó en la cara del atacante, destruyendo la máscara en el proceso. Milagrosamente, el sujeto seguía con vida. Después de haber terminado de estabilizar a la víctima de apuñalamiento, los paramédicos se dirigieron rápidamente a donde estaban los oficiales para atender al hombre. Pero era demasiado tarde, había fallecido. El sujeto fue identificado como Jack Sinclair, él y su familia, que constaba de su padre Marcus, y el abuelo de Jack, Bruce. Jack fue diagnosticado con retraso mental leve a los 8 años. Era muy apegado a su abuelo, el cual fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Bruce supo lo que su nieto Jack hizo, cayó y se estremeció en un profundo llanto, frente a los detectives, que estaban investigando el caso. Es mi culpa que él lo hiciera, decía entre llantos. Fue porque dije que necesitaba un nuevo riñón, no pensé que él haría algo como esto. Bruce, el abuelo de Jack, padecía de una enfermedad de riñón, y necesitaba un donante. Jack, el cual era un hombre con la mente de un niño, pensó que él mismo podría conseguir el riñón para su abuelo. Cuando esta historia se hizo pública, en la web surgió la frase, justicia para Ejjeles Jack. No se sabe quién fue el que hizo la primera publicación con el nombre, Ejjeles Jack. El cuerpo del chico perdió ambos ojos y parte de la nariz debido al disparo, pero nunca revelamos esa información al público. Después de enterarme de esta historia, pasé un largo tiempo sin agregar nada nuevo al blog. Sentía una combinación de remordimiento y convalescencia por lo que había pasado con Jack, pero también después de leer su historia sentí una bofetada de realidad como nunca antes. Este es el mundo real después de todo. Aquí no hay fantasmas, y nadie puede esquivar las balas. Los monstruos debajo de nuestra cama son solo producto de nuestra imaginación. Si te asomas no habrá nada allí, te lo garantizo. Un mes después volví a tomar fuerzas, decidí buscar en los periódicos y sitios web algo que pudiera compartir. Hago esto no porque me divierta ver cómo personas son asesinadas o cómo la desgracia cae sobre familias inocentes.
No soy un santo, y no pretendo serlo. Además, si estás aquí, es porque tú tampoco lo eres. Entre varios tabloides y periódicos que fueron publicados durante mi ausencia, encontré títulos que llamaban la atención al lector, pero lastimosamente carecían de suficiente información, y algunos hasta rozaban lo especulativo. Chica muere tras intentar meterse un reloj de bolsillo en el ojo. Asesino en serie sigue suelto. En todas las escenas del crimen se encuentra su firma, una cara sonriente pintada con la sangre de sus víctimas. Chico asesina brutalmente a su padre con 2 hachas de mano. Horas después el cuerpo del chico es encontrado en un basurero. Causa de la muerte, pérdida masiva de sangre debido a hemorragias internas. No había nada lo suficientemente largo como para dedicarle un espacio, hasta que un día recibí un correo electrónico. Verán, puse mi dirección de correo en el blog. Si alguien tuviera una experiencia de la que ningún medio tenía conocimiento, quizás yo fuera el primero en poder hacer pública esta historia. El correo decía: para jml@.com, de marge@.net. Hola, este es el correo de mi esposa. Ella tiene una experiencia que quisiera que el mundo supiera. También vi que estabas dispuesto a pagar a quien te pudiera dar una exclusiva. Me gustaría decir que el dinero es lo de menos, pero necesito pagar el medicamento de mi esposa. No creo poder darte una explicación muy buena por este medio. La historia de mi esposa, creo que sería mejor que la escucharas de su propia boca. Si te interesa te dejaré mi número de contacto. No sabía qué decir en un principio, obviamente no iba a rehusarme. A lo que me refiero es, que no sabía cómo proceder. Una cosa era compartir una historia por medio de la red, y otra era ir personalmente a escucharla. En un principio no me iba a negar, estaba totalmente dispuesto a aceptar esa propuesta, pero sentí que de alguna u otra forma, las historias que ya había publicado me habían afectado de alguna manera. ¿Tendría el valor de ver a esa persona a los ojos, y escucharla hablar del peor día de su vida? Lo que realmente me hizo decidirme fue lo que dijo sobre el dinero. Sí, estaba dispuesto a pagar a las personas por contarme sus experiencias. No era tanto, pero al parecer al esposo le pareció lo suficiente como para contactarse conmigo. Tal vez estaría ayudando a alguien necesitado, y podría conseguir una exclusiva. Así que le respondí, y acordamos una cita en su casa. La pareja vivía en Chicago, así que tendría que viajar en auto hasta allá. Por suerte en esa ciudad vivía una tía con la que podría quedarme. Decidí llamar por teléfono al esposo para conseguir la dirección de su casa. Después de unos saludos, acordar el día y la hora, él me preguntó por mi nombre. No quiero dar mi nombre completo por motivos personales, no tiene nada que ver con usted, Terence, espero y me entienda. Así que decidí usar solo la primera letra de mi nombre. Llámeme señor L. Por favor, le dije. Cuando llegué a la casa, Terence me recibió un poco angustiado. Me dijo que su esposa Mary volvió a tener uno de sus episodios. Antes de disculparme e irme, Terence me dio un banquillo para sentarme al lado de la puerta de la habitación en la que su esposa se había encerrado, y así poder tomar algunas notas. No pude escribir mucho. Mary no paraba de hablar sobre sus pesadillas, sobre el perro que le pedía que difundiera su palabra. No entendía absolutamente nada. ¿Un perro le pedía algo? Me levanté del banquillo y me senté en la sala enfrente de Terence. Había una taza de café en la mesa, parecía que ya me estaba esperando. Sé que tienes muchas preguntas, así que empezaré por explicarte quién es Mary. Verás, ella padece esquizofrenia paranoide desde hace ya varios años. Aunque no lo creas, gracias a los medicamentos, ella podía llevar una vida normal. En todo el tiempo que la conocí solo había tenido 1 o 2 episodios leves, solo duraban unos pocos minutos. Pero todo cambió cuando ella vio esa maldita foto. Verás, esta casa se la compré a mi hermano mayor. Mary y yo estábamos en el ático, limpiando y botando a la basura varias cajas con cosas viejas. Estaba distraído, contándole cosas de mi infancia, cuando de repente escuché a Mary gritar detrás de mí. Cuando volteé la encontré en posición fetal, con las manos sobre su rostro, gritando y llorando incontrolablemente, igual que en sus episodios. Desde ese día, todas las noches, ha tenido alucinaciones y pesadillas, sobre cómo el perro le pide que difunda las palabras. Interrumpí a Terence por un momento, y le dije, ¿pero a qué te refieres con el perro? A lo que él me respondió, ella se encontró con una foto vieja. En la foto aparece un perro, un husky siberiano.
Era una mascota que mi hermano y yo tuvimos. Esa foto fue tomada momentos antes de morir. Verás, él murió de una enfermedad de la sangre, mi hermano y yo le tomamos la foto para tenerla como recuerdo. Éramos niños, y amábamos mucho a ese perro. En la foto el perro tiene sangre en sus ojos y boca y debido a la enfermedad ya casi no tenía boca, por lo que parecía que estuviera sonriendo todo el tiempo. Después de que Mary haya visto esa foto, nunca más volvió a ser la misma. Eso fue hace 15 años. Terence sacó de su bolsillo un sobre. Sé que no es lo que esperabas, y probablemente estés enojado conmigo. He tenido mala suerte en el trabajo y realmente necesitaba el dinero para que Mary reciba ayuda psiquiátrica, no soporto más. Decía Terence con lágrimas en sus ojos. Aquí está la foto, dijo él, deslizando el sobre en la mesa, hay una mano ensangrentada en el fondo. Esa mano es de mi padre, recuerdo que intentaba limpiar la sangre que estaba en el suelo de la sala. De nuevo Terence se disculpó conmigo. Le dije que no se disculpara. Acepté el sobre, y antes de irme le di el dinero que acordamos, y un poco extra. Realmente sentía lástima por él, y por Mary. Regresé a mi casa unos días después, aún con la foto en mi bolsillo. Miré sentado en las escaleras afuera del apartamento donde vivía. Hacía frío, eran las 9 de la mañana y un cielo nublado se cernía sobre mi cabeza. Estuve allí por hora y media. Fumando, mientras pensaba, sobre todo, no solo sobre Mary y Terence, sobre mí, y sobre la noche en la que casi muero, y la noche en la que casi hago algo horrible. Quiero olvidar eso último. Había escrito todo el artículo sobre Mary y la foto del perro hace unos días, y lo había publicado. Al final de la publicación coloqué la foto. En cuanto al título, simplemente escribí, Smile Dog. Recibí una llamada de Terence el otro día, me lo dijo entre sollozos. Mary se había suicidado. Le di el pésame y colgué, no sabía cómo sentirme al respecto, digo solo la vi una vez y no precisamente en su mejor momento, es solo que, la muerte de Mary me hizo recordar cómo me sentía hace unos años, justo después de esa noche en la que por poco soy asesinado. Lo que me atormenta todas las noches no es el hecho de que mi vida pendía de un hilo, créanme, mi vida me importa muy poco. Lo que me quita el sueño todas las noches son las circunstancias en las que casi muero, peor aún, lo que pensé hacer después, pero sobre todo, la persona que intentó matarme. El doctor se equivocó con las pastillas, y se equivocó con esto. Muchas veces pensé que esto lo hacía porque no tenía nada mejor que hacer. Pensaba que al hacer esto me sentiría mejor, tal vez pensaba que el dolor de otras personas me mantendrían lo suficientemente distraído para no pensar en mi dolor propio. Me equivoqué. Lo siento. Decidí escribir una última publicación para el blog. Esta es especial. Es mi experiencia personal. Tenía un hermano menor, era un poco tímido con las personas, pero una vez que lo conocías bien, era muy amable y divertido. Incluso él me había puesto un apodo, y todos los que me conocían me llamaban por ese apodo. Nuestra familia tuvo que mudarse debido al trabajo de nuestro padre. A mí no me importó mucho, pero a mi hermano sí, no quería separarse de sus amigos en la escuela, diablos incluso creo que tenía a una chica que estaba enamorada de él, pero mi hermano nunca le hizo caso, él siempre fue pésimo hablando con las chicas. Pasamos unos cuantos meses en esa casa, en el transcurso de esos meses sentía que algo no andaba bien con mi hermano. A medida que pasaban los meses noté como poco a poco hablaba menos, e intentaba vestir su sudadera todo el tiempo, incluso cuando había mucho calor. Varias veces le pregunté qué le pasaba, siempre me decía lo mismo. No me pasa nada. Lo notaba más frío, más distante. Había ocasiones en las que ni siquiera actuaba como el hermano con el que crecí. No soy idiota, era obvio que lo estaban molestando en la escuela, solo quería que me dijera quién era, para poder darle una paliza al maldito. Un día fue el colmo. Cuando llegó de la escuela noté que estaba cojeando de la pierna derecha, mi madre también lo notó, pero mi hermano dijo que se había caído por las escaleras de la escuela. Eso fue lo último que pude soportar, él subió a bañarse, así que lo espié mientras se quitaba la camiseta. Dios mío, estaba cubierto de moretones y heridas, incluso estaba sangrando un poco. Abrí la puerta de golpe, estaba furioso. Tomé a mi hermano de los brazos como si estuviera a punto de matarlo y le grité. ¿Quién te hizo esto? Dime quién te lastimó.
Mi hermano sabía que ya no podía seguir disimulándolo, sabía qué clase de persona era yo, sabía lo que yo era capaz de hacer. Me lo dijo en un tono de voz rota, pero lo que se me hizo extraño fue su cara. No encajaba con su emoción, era como ver a alguien diferente. Pero solo noté ese detalle por unos segundos, como si él se diera cuenta de que lo estaba mirando específicamente por eso. Fue Randy. Me dijo que se burlaban de él por dibujar payasos en su cuaderno. Mi hermano era un gran artista. Le encantaban los payasos. Lo molestaban llamándolo payaso, le decían una y otra vez que sonriera porque eso es lo que hacen los payasos. Después de eso, salí del baño, y me acosté en mi cama. No dormí esa noche, me quedé mirando el techo de mi habitación, pensando en lo que iba a hacer mañana. En retrospectiva era muy sencillo. Pude haberles dicho a mis padres, a los maestros, pero sabía que si lo hacía de esa manera, a la larga sería más difícil para mi hermano. Al día siguiente, mientras el profesor terminaba de dar una clase de historia, yo solo miraba el reloj colgado en la pared, escuchando el infinito tic-tac del reloj, esperando a que por fin se escuchara la campana. Cuando por fin se escuchó la campana, el profesor nos dejó salir. Me quedé recostado de espaldas en el pasillo, esperando a que ese desgraciado saliera del otro salón. Cuando lo vi, él no me vio. Decidí seguirlo, hasta que saliera de la escuela, lo llevaría a un callejón, donde lo golpearía hasta que me dolieran los nudillos. Cuando el momento llegó, lo tomé de su mochila y lo empujé hacia el callejón. Ni siquiera dejé que hablara, él vio mi rostro. Sabía quién era yo, y por qué estaba aquí. Estuve golpeándolo por horas, hasta que me imploró que me detuviera. Vi que empezaba a anochecer, así que decidí irme a casa. Pasó una semana. Mi hermano llegó de la escuela, como cualquier otro día de semana. Me encontraba en mi habitación. La puerta se abrió de golpe. Ahí estaba mi hermano, me sorprendí por un momento. Empezó a gritarme, pero no recuerdo qué era lo que me estaba diciendo. Obviamente estaba enojado conmigo. Lo único que sí puedo recordar fueron las palabras: las voces no se callan por tu culpa. Me quedé helado, su cara tenía una expresión de rabia pura, pero su boca estaba formando una sonrisa tensa, como si estuviera intentando no reírse. Pasaron unas horas desde que él se fue, estaba sentado en una esquina de mi cama, intentando dar sentido a las palabras, encontrar las palabras adecuadas para poder hablar con él. Me pareció una eternidad. No quería decirle a mis padres, no quería meterme en problemas, yo solo quería ayudar a mi hermano menor. Mamá nos llamó para cenar, le dije que no tenía hambre. De nuevo, me quedé mirando el techo de mi habitación, hasta quedarme dormido. Al día siguiente, me encontraba en mi salón de clases, el cielo estaba nublado, el aire se sentía frío. No puse mucha atención a la clase ese día, solo recordaba cómo mi hermano se fue esa mañana a la escuela, sin decir una sola palabra, sin siquiera cambiar su expresión facial ni por un segundo. No fuimos caminando juntos a la escuela ese día. Siempre lo hacíamos, pero esa mañana él me dijo: tomaré un atajo. A mamá no le gusta que vayas solo por ahí. Le dije: no tiene por qué saberlo, respondió. Me quedé pensando en esas palabras, incluso después de que terminara la clase, aún seguía en mi silla, mirando por la ventana. De repente mi teléfono sonó, era mi madre. Qué raro, ella debería estar en el trabajo ahora, pensaba. Contesté el teléfono. Hijo, tu hermano me pidió que lo recogieras, fue a la casa de un amigo suyo, un tal Randy, me dijo que lo conoces. ¿Qué diablos?, pensé. Las alarmas se encendieron en mi cabeza, como una lluvia de fuegos artificiales. Está bien, mamá, yo iré. Intenté disimular lo mejor que pude. Tomé mis cosas lo más rápido que pude, rogándole a Dios que mi hermano no haya hecho lo que estaba pensando. Cuando llegué a la casa noté que no había ningún auto estacionado, probablemente sus padres estaban trabajando. Abrí rápidamente la puerta, con un estruendo. Lo que mis ojos vieron. Sentí un escalofrío, sentía como la sangre abandonaba lentamente mi cara. Era mi hermano, ahí estaba él, con un ladrillo ensangrentado, y Randy estaba en el suelo, boca abajo, cubierto de sangre. Le grité a mi hermano, intentando no desmayarme. Lo que hizo en ese momento me erizó la piel. Él empezó a reír, se estaba riendo descontroladamente. Lo hice, no paraba de repetir entre incesantes carcajadas. Me quedé congelado por un momento, pero rápidamente le quité el ladrillo de la mano, y le tomé el pulso a Randy. Estaba vivo, gracias a Dios.
Intenté cubrir su herida con unas toallas, mientras mi hermano seguía ahí parado, riendo. De repente escuché un auto estacionándose enfrente de la casa. Maldición, son sus padres. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Sujeté a mi hermano por el brazo y salimos de la casa por la parte de atrás. Corrí, aún sujetando a mi hermano hasta nuestra casa. Tuvimos suerte, nuestros padres todavía no llegaban, mientras metía a mi hermano en la casa, la niña que vivía al lado nos estaba mirando. Esa niña siempre miraba a mi hermano por la ventana en las tardes. La ignoré y entramos. Subimos a la habitación de mi hermano, le quité la camiseta que traía ya que estaba cubierta de sangre, le puse una de sus camisetas negras, y encima una sudadera blanca. No dijo una sola palabra desde que salimos de la casa de Randy. Solo estaba allí sentado en su cama. Fui a mi habitación, miré por la ventana para ver si mis padres llegaron. No había nadie. Estuve horas dando vueltas en círculos con las manos en la cabeza, pensando qué podía hacer. Estaba tan estresado, no recuerdo muy bien, supongo que el cansancio se apoderó de mí. Lo último que recuerdo antes de cerrar los ojos fue recostarme en mi cama. Unos sonidos me despertaron. Cuando abrí los ojos, ya había anochecido. Volví a asomarme por la ventana para ver si mis padres habían regresado, todavía no estaba su auto ahí. Salí de mi habitación para saber qué estaba haciendo mi hermano. El pasillo estaba muy oscuro, no podía ver nada, nada a excepción de una luz, que provenía del baño. Estaba caminando lentamente. Cuando entró al baño, mi corazón se detuvo cuando lo vi. Jeff, Dios mío, ¿qué hiciste?, grité. Lo que debía ser hace mucho, respondió él. Se cortó la boca, los párpados y la nariz con un cuchillo de cocina. Ahora su boca formaba una sonrisa permanente, y sus ojos ya no pestañaban. Sus globos oculares estaban cubiertos de sangre. Se había quedado ciego. El espejo y la cortina del baño estaban empapados de sangre. Su piel era totalmente blanca, había tomado el estuche de maquillaje de mamá. De repente se abalanzó sobre mí, y con el cuchillo me cortó la cara. Lo tenía frente a frente. Y las últimas palabras que salieron de su boca, las últimas palabras que mi hermano Jeff me dijo, no las olvidaré jamás. Me dijo, ve a dormir, Liu. Esa fue la última vez que alguien me llamó por ese nombre. Todo se oscureció. Desperté en una cama de hospital, mis padres estaban sentados a cada lado. Cuando se percataron que me había despertado, rápidamente me miraron, y se acomodaron en sus sillas. Luis, cariño, no te muevas por favor, dijo mi madre. Sentí una punzada en mi estómago, tenía vendajes. También sentí un ardor en mi cara. Lo primero que pasó por mi mente fue, mamá, ¿dónde está Jeff?, le dije. Cariño, Eileen, la niña de la casa de al lado, llamó al 911 cuando escucho los gritos, dijo ella. Mamá, ¿dónde está Jeff?, le grité lo más fuerte que pude. Cariño, Jeff murió. ¿Qué? Tu hermano perdió mucha sangre por los cortes que se hizo. Aún recuerdo el rostro de mamá en ese momento, estaba conteniéndose para no estallar en llanto. Me dieron de alta unas 2 semanas después. Durante todo ese tiempo, mi mente era como la estática de un televisor, no podía pensar en nada. Todo era mi culpa, todo pasó por mi culpa. No, yo solo quise proteger a mi hermano, todo fue por culpa de ese bastardo de Randy. Saben, me había enterado que Randy se estaba recuperando en su casa. Estaba furioso, sentía que la rabia no abandonaría mi mente hasta que yo le cortara el cuello. Quería vengar la muerte de mi hermano. No era justicia, ni nada de eso. Solo sentía que nunca podría descansar hasta que yo mismo lo matara. Estuve planificándolo por días, cuándo y cómo lo haría. Una noche, mientras mis padres dormían, decidí hacerlo, lo iba a hacer. Me puse mi abrigo negro, mi bufanda morada, y tomé un pequeño cuchillo de cocina. Salté por la ventana de mi habitación, y me fui corriendo a la casa de Randy. Trepé lo más silenciosamente que pude, no quería despertar a nadie. Deslicé suavemente la ventana para abrirla, y entrar en su habitación. Allí estaba el maldito, durmiendo en su cama plácidamente. Me acerqué, levanté el cuchillo sobre mi cabeza, no me importaba nada en ese momento, solo quería ver a ese bastardo desangrarse. Pero antes, me vi en el espejo. Había un espejo en la habitación, y estaba enfrente de mí. Estaba viéndome a mí mismo, y lo que estaba a punto de hacer. Yo estaba a punto de convertirme en un homicida. Abandoné esa casa, regresé a mi cama, y me fui a dormir.
Nunca le dije a nadie sobre esto, hubo momentos de debilidad, hubo momentos en los que ni siquiera podía verme al espejo, y todavía no puedo, incluso cuando ya han pasado varios años desde aquella noche. Desde hace un año vivo en un apartamento, solo. Las cosas nunca fueron iguales sin Jeff en casa. Todas las noches, cuando me recuesto en mi cama lo recuerdo, y recuerdo ese momento, recuerdo su sonrisa, y recuerdo esa frase. Vete a dormir. Estuve pensando qué título llevaría esta publicación, pero la respuesta siempre estuvo enfrente de mí todo este tiempo. Esta historia la titulo Go to Sleep. Ha pasado un mes, las pastillas no funcionaron, el blog no funcionó. Saben, creo que esta soga en el cuello sí va a funcionar.